me escucha bien. Estamos acá en dos reuniones en paralelo. Está mi suegra con la reunión femenina, con las hermanas de Cipolletti, así que por ahí teníamos ese temor de que no funcione bien la velocidad de internet. Pero bueno, por ahora yo a usted los escucho bárbaro. Si en algún momento veo que me corto así, no es porque estoy tartamudo, sino porque por ahí bajó la velocidad. En última apagamos la cámara. Bueno, vamos al tema de hoy. El tema que tengo para compartir con ustedes tiene que ver con la adoración. La verdad no es que le puse un título, recién estaba pensando en algún título que se pueda aplicar, y un título podría ser Un verdadero adorador. Vamos a ver algunos aspectos acerca de lo que es la adoración y qué implica la adoración en nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Y vamos a tomar como pasaje central aquel pasaje tan conocido del Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a ver los versículos 20 al 24, ese encuentro y esa conversación tan transformadora y tan importante para la mujer samaritana que tuvo con el Señor Jesucristo. Pero antes de ir al pasaje a modo de introducción, podríamos de alguna manera tratar de ver qué es la adoración, tratar de definirlo. Si bien la Biblia no muestra una definición de lo que es la adoración, sí nos da indicios, ¿no?, acerca de la adoración que Dios estableció, que Dios quiere, las condiciones para que podamos ser verdaderos adoradores. Si uno va al diccionario, ¿no?, cuando alguien quiere conocer el significado de alguna palabra, va a un diccionario. Y en el diccionario, cuando uno busca adoración, nos habla acerca de una actitud de humildad, de reverencia, de honor, de devoción y de adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su creador, particularmente en su presencia. Me gustó esta definición porque nos habla acerca de la relación entre los seres creados y su creador. Y esto nos habla un poquito de la importancia del tema, de lo que es la adoración. A veces creemos que adoración se limita solamente a ese tiempo de culto, de reunión, donde decimos, bueno, ahora vamos a tener un tiempo de adoración. Y pensamos que adoración es solamente una vez a la semana o dos veces a la semana, cuando estamos reunidos como iglesia, y que la adoración se manifiesta únicamente a través de una canción o a través del canto, ¿no? Y si bien eso es parte de la adoración o es una manifestación de la adoración, tiene que ver con mucho más. Es mucho más profundo el concepto. Y por eso me gustó que en esta definición de diccionario, podríamos decir, hace hincapié en la relación entre el ser creado y su creador. Porque la adoración justamente tiene que ver con eso. Cuando uno da honor, reconocimiento, devoción, adoración a su creador, tiene que ver con reconocer lo que Dios es en nuestras vidas. Y si vamos ahora a la palabra del Nuevo Testamento en el original que más veces se traduce como adorar o adoración, ahí tenemos la palabra en el griego, estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece otra palabra en hebreo, pero bueno, vamos a puntualizar lo que dice el Nuevo Testamento, aparece la palabra proskunio. Esta palabra del griego también tiene un significado que implica hacer reverencia, dar obediencia, y acá aparece otro concepto que después lo vamos a fortalecer un poquito más, que tiene que ver con la obediencia a Dios. Es una palabra compuesta. La primera partecita, que es pros, significa hacia, y la última partecita, que es cunio, significa besar. Y esto me hace acordar a esa reverencia que se hace cuando uno inclina completamente su rostro a tierra, ¿no? Como quien va a besar la tierra, y tiene que ver con una de las actitudes que uno manifiesta quizás corporalmente, pero que hablan de una actitud también del corazón, de un corazón que se humilla, que se inclina, que reverencia a su creador y que reconoce quién es Dios. Y también esta palabra nos habla acerca de un acto de homenaje, de reverencia, arrodillarse, postrarse, reverenciar. Es el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos y de sus demandas. A veces pensamos que adoración es lo mismo que alabanza, ¿no? Vamos a compartir un tiempo de adoración y alabanza, solemos decir. Está muy relacionado a estos dos términos, pero cuando uno habla de adoración, por toda la definición que yo les di antes,
la adoración tiene que ver con un reconocimiento a lo que Dios es, ¿no? Yo puedo adorar a Dios por su grandeza, por su poder, por su omnisciencia, por su amor, por su bondad. Estoy hablando de todos atributos de Dios. Eso es la adoración. Y cuando hablamos de alabanza, la alabanza tiene que ver con una gratitud, una acción de gracias por lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Uno alaba a Dios porque nos salvó, uno alaba a Dios o agradece a Dios por su provisión, por sus cuidados. ¿Eh? Así que si bien son dos términos que están interrelacionados, bueno, la distinción, la diferencia sería esa. Y nosotros, como hijos de Dios, el tema de hoy entonces es que tenemos que ser verdaderos adoradores. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer todo el pasaje, pero ustedes ya lo deben conocer, cuando el Señor se encuentra en el pozo donde iban a buscar agua con esta mujer samaritana, se produce la conversación menos pensada entre una persona de Samaria y un judío, que era Cristo. El Señor la confronta, ¿no? Y le hace ver la necesidad de salvación, le hace ver el pecado en su vida y ella llega a reconocer inclusive a Cristo como el profeta, como el enviado. Y cuando llegamos al versículo 20, como que la mujer de alguna manera quiere acercarse al Señor y saca ella misma el tema de la adoración. Y dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya en este primer versículo ya está haciendo una distinción entre la adoración de los samaritanos y la adoración, cuando se refiere al Señor Jesucristo como ustedes, la adoración establecida por los judíos. El versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor a la samaritana. Nosotros, por los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Decía al principio en la introducción que si bien es una palabra muy utilizada, la palabra adorar o adoración, muchas veces se banaliza esta palabra o suele utilizarse como si fuera aplicable únicamente al momento cuando cantamos juntos como iglesia en nuestra congregación y decimos, ahí estoy adorando a Dios. Pero el Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas a la mujer samaritana, nos deja en claro que la adoración es un concepto mucho más profundo, que implica un acto de reverencia, de entrega completa a nuestro Dios y de reconocimiento de lo que Dios es. Por eso vamos a ver algunos puntos que directamente tienen que ver con nuestra vida, con nuestra vida, con nuestra relación con el Señor. A veces pensamos que poniendo música en el auto, cantando en nuestra casa o en la iglesia, estamos cumpliendo con nuestra cuota de adoración. Pero tiene que ver con una actitud permanente la adoración. Uno reconoce a Dios en cada instante de su vida. Uno venera a Dios, reverencia a Dios en cada momento de nuestro andar diario. El primer punto que vamos a ver, y que lo vemos acá en estos primeros versículos que leímos en Juan, es que la adoración no está ligada a un determinado lugar. La adoración no está ligada a un determinado lugar. La mujer samaritana le decía al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer samaritana estaba hablando de un monte. ¿Qué monte? Bueno, el monte Gerizim, ¿no? Y después ella dice que ustedes dicen, por los judíos, que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Es decir, estaba apuntando a un lugar específico, un lugar físico, donde podríamos decir que se encontraba la presencia de Dios y donde las personas tendrían que acudir a ese lugar
para adorarle, para reconocerle, para venerarlo. Pero nosotros sabemos que no es así. No hay un lugar donde nosotros tengamos que acudir para adorar a Dios, ni tampoco un modo de adorar a Dios, sino que depende más que de un lugar y de un modo de adoración, de una actitud de vida. El monte Gerizim era para los samaritanos, según ellos, ¿no? Jerusalén para los judíos. Y en el Antiguo Testamento es verdad que Dios había establecido a Jerusalén y la había designado como ese lugar donde los judíos tenían que adorar a Dios. Allí en el templo en Jerusalén estaba la presencia de Dios, era la morada de Dios, y todo judío piadoso tenía que acudir por lo menos una vez al año para presentar sus ofrendas y sus sacrificios. Pero ahora estamos en otro tiempo, ¿eh? En la era del Evangelio, de la gracia de Dios. Cristo ya ha venido a nosotros, se ha revelado, se ha manifestado. Él es nuestro Salvador. Y nosotros, dice la palabra en 1 Corintios, a ver dónde lo tengo, ese versículo. Se me chispoteó. Acá, tenía dada vuelta la hoja. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios? Cada uno de nosotros somos la morada de la presencia de Dios. Dios mora en cada uno de nuestros corazones. ¿Y sabes qué? Nosotros podemos estar viajando en el auto, en el colectivo, podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar en la escuela, podemos estar haciendo las compras, podemos estar en nuestro hogar o podemos estar en la iglesia. Y en cualquier lugar donde estemos, a través de la fe podemos entrar al santuario de adoración celestial. ¿No ese es un gran privilegio acaso que tenemos nosotros como hijos de Dios? Tener esa libertad, tener ese libre acceso para en todo momento y en todo lugar rendir un culto de adoración a nuestro Dios. A veces pensamos, ¿no? Y lo decía antes, que el tiempo de adoración es solamente los domingos, o los jueves, o el día que nos toque la reunión. Pero el concepto que el Señor Jesucristo le está diciendo acá es mucho más amplio. Fíjate que en el versículo 21 le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Y de qué hora estaba hablando? Bueno, el Señor ya había venido, se estaba cumpliendo el tiempo en que las personas tenían que aceptarle a Él como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Hoy nosotros, con el diario del lunes, podríamos decirlo, ya hemos recibido esta bendición, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y como dice 1 Corintios, siendo nosotros templo del Espíritu Santo de Dios, tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través de la obra de Cristo. Podemos entrar al trono de su gracia y rendirle nuestra más sincera adoración a nuestro Dios. Entonces, la adoración no está ligada a un sitio específico, ¿no? A un determinado lugar. En segundo lugar, la adoración se manifiesta claramente en la palabra de Dios como la voluntad de Dios para nosotros. Dios desea, Dios establece, Dios anhela que el pueblo suyo le adore. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando allí en el primer mandamiento, en Éxodo 23, el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y después cuando vamos al versículo 5, dice que no te inclinarás frente a imágenes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Ya desde el principio vemos, por ejemplo, a Caín, a Abel, ¿no? Presentando ofrendas de adoración a Dios. Lo vemos también a Abraham en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide que lleve al monte Moriah en ofrenda a su hijo como ofrenda de adoración. Es decir, que Dios ha establecido la adoración para que su pueblo, para aquellos que somos sus hijos, podamos rendirle el reconocimiento que Él se merece como nuestro Dios y Creador. El Señor Jesucristo también, cuando enfrenta la tentación en el desierto, ahí en el capítulo 4, versículo 10, de Satanás, que le dice: si postrado me adorares, ¿no? ¿Y qué le responde el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y estaba pensando en este versículo y la importancia que tiene
en la aplicación que le podemos dar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Muchas veces cantamos con nuestros labios, manifestamos lo grande que es Dios para nosotros, le adoramos, pero a veces quizás nuestro corazón está lejos de eso que manifestamos con nuestros labios, ¿no? A Él solo adorarás y servirás. Quizás lo hacemos hasta de manera inconsciente, pero cuando nosotros ponemos otras cosas delante de Dios, le estamos quitando a Él la importancia que debe tener para nuestra vida. También cuando ahí leíamos en el versículo 23, la última parte de Juan 4, dice que Dios, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. El Señor busca tu adoración, busca mi adoración, lo establece a través de la ley. Y como todo mandamiento de Dios y toda voluntad expresa de Dios, nosotros tenemos que responder con obediencia. Es decir, que la obediencia es una parte fundamental en nuestra vida de adoración. Lo dice Deuteronomios capítulo 10-20. También lo vemos en el ejemplo que antes les había mencionado de Abraham con su hijo Isaac. Cuando leemos en el versículo 5 del capítulo 22 de Génesis, dice, yo y el muchacho iremos hasta allí, le dice Abraham a sus siervos, y adoraremos y volveremos a vosotros. Le estaba diciendo a sus criados, vamos a ir, mi hijo y yo, vamos a subir allá, vamos a hacer el altar y adoraremos, y adoraremos. Y este es un gran ejemplo de obediencia a Dios y de cómo la obediencia está estrechamente ligada a la adoración. No podemos nosotros adorar a Dios, tener una vida de adoración, si no le estamos obedeciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Fíjense lo que tenía que obedecer a Abraham. Dios le había pedido que sacrifique a su propio hijo. Dios estaba probando su corazón. Obviamente Dios no le iba a permitir eso, pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y lo expresó de qué manera iremos allá a adorar a nuestro Dios. Para él la entrega de su hijo era en ese momento obediencia a Dios a todo costo y era su manera de adorarle y rendirle tributo a este Dios. Y Dios que probó su corazón pudo comprobar la fidelidad de su hijo Abraham. Y sabes que Dios también nos prueba a cada uno de nosotros. Por eso adorar no es solamente cantar una canción en la reunión. Adorarle es demostrarle nuestro amor y nuestra devoción y nuestro reconocimiento cuando le obedecemos en cada decisión que tomamos día a día. ¿Sabes qué? Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, podemos servir a Dios, sin embargo hacerlo sin obedecer. En Mateos 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tenemos que reconocer, ¿no?, que muchas veces nos sucede esto. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a que la adoración pase a ser una especie de costumbre o de ritual o de momento en el culto y lo dejamos circunscripto a esa situación, a ese momento nomás, y no nos damos cuenta que nuestras decisiones, las cosas que hacemos, nuestra obediencia a Dios por ahí falla? Obedecer sin importar el costo. Qué ejemplo que tenemos en Abraham, y Dios quiera que también sea el ejemplo para nuestras vidas. Entonces, la obediencia como un requisito fundamental en la adoración a Dios. El tercer punto es el modo de adorar a Dios. ¿Cómo debo adorar a Dios? Esto lo vemos en los versículos 22 al 24. Leímos antes que el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son esos tales adoradores? Bueno, los que le adoran en espíritu y en verdad. Fíjate que dice el versículo 23. La hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo primero que vemos acá es que para adorar a Dios tiene que haber un conocimiento de Dios. Un conocimiento que cuanto más se profundice ese conocimiento de nuestro Dios, mejor va a ser nuestra adoración y nuestra vida de reverencia hacia Él. Lo expresaba, ¿no?, César, cuando
él da testimonio de cómo él ve lo que Dios puede hacer a través de él, a través de la experiencia también de prepararse, de conocer más a Dios, de buscarle. Y es algo que nos pasa a todos los que somos hijos de Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más le conocemos, de mayor calidad va a ser nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra adoración. Entonces, conocimiento de Dios y de su palabra. En esto estaban fallando los samaritanos, porque el Señor le dice a ustedes, a ver si encuentro el versículo, adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor a los samaritanos. Es decir, que ellos estaban adorando a Dios, pero sin conocimiento de Dios y de su voluntad. Por eso el conocimiento de Dios es un requisito fundamental para adorarle. Los samaritanos habían establecido un culto de adoración, un lugar de adoración que no era el que Dios había revelado al pueblo de Israel a través de sus mandamientos. Por eso dice, ustedes adoran lo que no saben. Diferente a los judíos, porque los judíos sí, como pueblo escogido de Dios, habían recibido las instrucciones completas acerca de cómo debían adorarle a Dios. Yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿buscamos cada día conocerle más? ¿Conocer más de este Dios tan grande que tenemos? De lo que Él es, de lo que Él hace, de sus atributos. Cuanto más conozcamos a Dios, de mayor calidad va a ser nuestra oración hacia Él. Y después aparecen estos dos términos, ¿no? Que son aquellos términos que describen al verdadero adorador. Dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu está hablando, bueno, de tener una relación espiritual, una vida espiritual, y que en nuestra adoración tiene que ser una adoración que fluye desde el interior del corazón, una adoración genuina y sincera, espiritual. Y acá Jesús, en la primera parte, les dio con un palo, podríamos decir, a los samaritanos. Ustedes adoran lo que no saben, les faltaba conocimiento y revelación de Dios. Pero acá les va a dar con un palo a los judíos, porque los judíos que sí tenían la revelación de Dios, del lugar de adoración, de cómo adorar a Dios, de tener las instrucciones a través de los mandamientos de Dios, sin embargo, habían transformado toda esa verdad que ellos tenían como revelación de Dios, lo habían reducido simplemente a un culto lleno de formas, de tradiciones y de ceremonias externas, pero se habían olvidado de realmente honrar a Dios con sus vidas. No era un culto del espíritu el que tenían los judíos, sino era un culto externo, una fachada, pero no era nada que brotaba desde el corazón. Sus cuerpos podrían estar inclinados hasta el suelo, pero sus corazones realmente no eran rectos para con Dios. Y esto es algo que también nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. Tenemos hoy en día la palabra de Dios, podemos conocerle a Dios, podemos inclusive prepararnos, estudiar, estar sirviendo, pero si nuestro corazón no es recto para con Dios, nuestra adoración de nada sirve. No lo estaremos adorando en espíritu. Y el otro punto es adorar a Dios en verdad. Y en verdad tiene que ver con aquellos que realmente hemos conocido al Señor, ¿no? Que estamos en la verdad que es Cristo. Ahí vamos a ser realmente verdaderos adoradores. Nadie puede acercarse al trono de la gracia si no es a través de Jesucristo. Así como en la antigüedad el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, lo podía hacer solamente el sumo sacerdote. Hoy nosotros, para poder adorar verdaderamente en la verdad a Dios, lo podemos hacer si realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo, si estamos en la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy nosotros tenemos esa libertad y esa entrada a la misma presencia de Dios, al trono de Dios, para adorarle. Pero tenemos que haber tenido un encuentro con Jesucristo. Los samaritanos tenían una forma de culto que no era verdadera, era falsa, no tenían el verdadero conocimiento de Dios, y tenían una religión y ritos de adoración que habían sido inventados por ellos. La pregunta es, ¿estamos cada uno de nosotros caminando en la verdad? Y en base a estos conceptos y este punto que hemos visto, ¿qué clase de adoración recibe Dios de mi parte, de tu parte? ¿Lo estamos haciendo con pleno conocimiento de Dios?
¿Estamos adorando en espíritu y estamos adorando en verdad? ¿O nuestro corazón está lejos de Dios, a pesar de que nuestros labios pueden decir las cosas más bellas de Dios? En un cuarto lugar, ¿cuándo debo adorar? Bueno, lo dije antes, ¿no? Adoramos cuando nos juntamos en la reunión y nada más. Y ese es mi tiempo de adoración, mi cuota. O adoramos cuando estoy bien con Dios, o cuando estoy pasando momentos buenos. No. Tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos indican que uno puede adorar en momentos de gozo, pero también puede adorar a Dios en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de ofrenda a Dios. Por ejemplo, Génesis 24-26 nos muestra cómo el siervo de Abraham, cuando Abraham lo envía para buscar esposa a su hijo Isaac, se llenó de gozo porque Dios había obrado, le había manifestado su voluntad, entonces adora a Dios. Vamos a leer este versículo, Génesis 24-26. Bueno, no vamos a leer todo el contexto, pero ustedes ya lo conocen. Dice que el siervo de Abraham, dice, se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Es un momento de gozo y este hombre adora a Dios. Pero también a veces no estamos viviendo momentos de gozo y podemos estar atravesando momentos de angustia o de dificultad. Y tenemos el caso conocido de Job. Allí Job capítulo 1, versículo 20. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Te invito a ponerte en el lugar de Job. Me pongo yo en el lugar de Job. ¿Tendríamos nosotros esta actitud de postrarnos en tierra, de reverenciar a Dios y de adorarle y de reconocer que Él da, pero también quita? Qué difícil, ¿no? Pero la adoración también debe manifestarse en los momentos de prueba y de dificultad. Y también tenemos un lindo ejemplo allí en 1 Samuel 1:27, cuando Ana entrega a Samuel como ofrenda a Dios. Dice 1 Samuel 1:27. Dice, estaba en segundo Samuel, perdón. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y termina diciendo, y adoró allí a Jehová. Y adoró allí a Jehová. En este caso su ofrenda era la vida de su propio hijo para Dios, para que sirva a Dios. Aunque implicaba que lo iba a ver solamente una vez al año cuando subía al templo a adorar. Pero sin embargo lo hizo con gozo y dice que adoró a Dios. Estaba ofrendando. Y yo pensaba en que cuando nosotros damos a Dios algo, también tenemos que hacerlo con una actitud de adoración, de entrega, de postrarnos ante Él y reconocerle como el Dios dador de todas las cosas. Y para terminar, esta adoración que empieza aquí en la tierra cuando empezamos una relación con Dios, cuando conocemos a Jesús como Salvador y reconocemos en Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, no va a terminar aquí en la tierra, sino que va a ser una adoración que se va a perpetuar por toda la eternidad. Y vamos a leer unos versículos ya para terminar, allí en Apocalipsis capítulo 4. Habla de la adoración celestial. Y si vamos a los versículos 9 al 11.
Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que trasciende esta vida mortal nuestra y que un día vamos a estar en su presencia y que esta adoración, que puede ser una y tiene que ser una realidad desde hoy en día, se va a perpetuar por toda la eternidad. Te invito a través de estos simples pensamientos que realmente podamos evaluar nuestras vidas para ver si estamos eh, obedeciendo a Dios, adorándole cada día en nuestra vida, una adoración que se basa en el conocimiento de Él, una adoración que tiene que ser en espíritu, una adoración que tiene que ser en verdad. Pero por sobre todas las cosas, una adoración que va a continuar cuando estemos juntos en su presencia. Que Dios te bendiga.